Controla tu miedo y empieza a actuar como alguien que confía totalmente en su propia fuerza. Eso no es arrogancia, es entrenamiento mental, porque todo acto de valentía nace de una elección, la de no dejar que el miedo decida por ti. Piensa en esto. Si tuvieras la certeza de que puedes soportar cualquier dolor, cualquier pérdida, cualquier caída, ¿cómo enfrentarías aquello que hoy te paraliza? El miedo solo crece cuando lo alimentas con pensamientos de debilidad, pero cuando cambias la forma de actuar, pierde su poder. Quien enfrenta el miedo de frente lo transforma en impulso. Quien huye se convierte en esclavo de su propia mente. Y de eso trata este video, de cómo controlar tus miedos antes de que ellos te controlen a ti. Vas a entender cómo un simple ajuste de actitud puede cambiar completamente tu estado mental y hacerte avanzar incluso cuando el miedo todavía está presente. Este entrenamiento empieza ahora. Comenta aquí abajo: hoy controlo el miedo, soy estoico. El simple hecho de escribir esta declaración ya es tu primera victoria. En este preciso momento acabas de romper la barrera de la inercia y ese es el primer paso para dominar tu mente. Porque el miedo solo vence cuando eliges quedarte quieto. Empecemos. 1. No intentes controlarlo todo. Domina solo lo que está en ti. Gran parte de tu angustia nace de la ilusión de que todo depende de ti. Intentas prever el futuro, ajustar el comportamiento de los demás, planear cada detalle para que nada salga de lo esperado, y cuando algo se escapa de tu control, sientes como si el suelo desapareciera bajo tus pies. Pero la verdad es simple y liberadora. Nunca controlaste el mundo, solo confundiste responsabilidad con dominio. Y cuanto más intentas controlar lo que está afuera, más pierdes el gobierno sobre lo que está adentro. Epicteto decía que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Y es justamente esa línea invisible entre lo que puedes y lo que no puedes controlar la que define la paz interior de un hombre. El sufrimiento comienza cuando intentas retener lo que nunca ha cabido en tus manos: el tiempo, el destino, la opinión ajena, los resultados inmediatos. Es como remar contra la corriente creyendo que el río se va a detener. Ningún esfuerzo puede garantizar ese resultado. La mente que intenta controlarlo todo se convierte en su propia prisión, y cuanto más lucha, más se hunde. El estoico aprende a girar el remo en la dirección correcta, acepta el flujo y domina su propio movimiento. Esa es la diferencia entre vivir en tensión y vivir en armonía. No necesitas controlarlo todo para estar bien, solo necesitas gobernarte, dominar tus reacciones, observar antes de responder, respirar antes de decidir, calmarte antes de dejarte herir. La serenidad no viene del mundo encajando en tus planes, viene de tu alma permaneciendo firme cuando el mundo se deshace. Y si hoy algo está fuera de tu alcance, recuerda, no es un fracaso, es una frontera. El mundo no te obedece, pero tu mente sí puede hacerlo, y es ahí donde empieza el verdadero poder. La práctica de hoy es directa. Observa dónde estás gastando energía intentando cambiar lo que no depende de ti. Respira, da un paso atrás y redirige esa fuerza hacia lo que está bajo tu mando, tus acciones, tu presencia, tu disciplina. Porque quien se gobierna a sí mismo, gobierna lo esencial. Y es dentro de ese gobierno donde aprendes a controlar el miedo y a vivir verdaderamente con propósito. Porque el propósito no nace del control, nace de la entrega consciente. Cuando entiendes que la vida no está bajo tu mando, sino bajo tu responsabilidad, todo cambia. El hombre que se domina a sí mismo no vive intentando prever el futuro, vive preparado para cualquier futuro. Y eso es lo que lo vuelve invencible, no porque controle el mundo, sino porque aprendió a estar completo dentro de él. 2. Vive en el presente. El miedo vive en el futuro, el valor vive en el ahora. Cada vez que tu mente se proyecta en lo que puede pasar,
abandonas el presente y alimentas fantasmas. Estar presente es el mayor acto de valentía, porque significa mirar la realidad tal como es, sin anticipar el dolor ni huir de él. Muchas veces nuestro sufrimiento no nace de lo que está ocurriendo, sino de lo que imaginamos que podría ocurrir. La mente ansiosa vive adelantada, siempre por delante del cuerpo, tratando de prever, controlar y evitar dolores que aún no existen. Pero mientras intentas anticipar el futuro, la vida está sucediendo ahora, y es justamente en ese espacio entre lo que temes y lo que existe donde el miedo crece. La ansiedad es una deuda emocional que pagas por algo que quizá nunca suceda. El presente es el único lugar donde el valor puede existir, porque el pasado ya se fue y el futuro todavía no ha llegado. Es aquí, en este instante, donde puedes decidir actuar con firmeza, pensar con claridad y respirar con calma. Nada es más poderoso que un ser humano completamente presente deja de ser víctima del tiempo y vuelve a ser autor de su propia historia. Marco Aurelio escribía para sí mismo: concéntrate en vivir el momento presente con sabiduría y justicia. Él sabía que la mente cuando se dispersa se debilita, pero cuando regresa a la hora, echa raíces. Y quien tiene raíces no es llevado por el viento de la incertidumbre. Estar presente no es vivir alienado, es observar lo que es real antes de que la mente invente historias sobre lo que podría ser. Es la mirada que ve lo que está frente a sí, no lo que el miedo sugiere. Es la respiración consciente que silencia el caos interior. La mente es como una casa. Cuanto más puertas dejas abiertas hacia el futuro, más miedo entra sin ser invitado. La presencia es el arte de permanecer entero en un mundo que intenta fragmentarte todo el tiempo. Entrena esa fuerza dentro de ti. Elige una situación que normalmente te genere ansiedad, puede ser una conversación, defender tu opinión en una reunión de trabajo, una tarea, un desafío, y antes de actuar, detente durante 5 segundos. Respira profundo, siente el suelo, percibe tu cuerpo, mira a tu alrededor, trae tu mente de regreso a la hora, porque cada vez que vuelves al presente, te reconectas con lo que es real. Y cuando la mente vuelve a casa, el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un recuerdo distante. Vivir en el presente no es huir del futuro, es tener fe en el instante, y esa fe es la que transforma el caos en claridad y el tiempo en vida. 3. No eres lo que sientes, eres lo que eliges hacer con lo que sientes. Las emociones van y vienen, pero el carácter es lo que decides mantener cuando todo se tambalea. El autocontrol comienza cuando entiendes que sentir no es el problema. Reaccionar sin conciencia sí lo es. Los estoicos no apagaban las emociones, las educaban. Las emociones no son enemigas, son mensajeras. Llegan sin pedir permiso, avisan, sacuden, confunden. Pero el error empieza cuando comienzas a definirte por ellas, como si fueras la ira que sientes, la tristeza que te visita o la ansiedad que te atraviesa. No eres lo que sientes, eres lo que eliges hacer con lo que sientes. La emoción es el fuego, pero es la conciencia la que decide si ese fuego va a calentar o a destruir. Imagina una tormenta en el mar. El capitán no puede controlar el viento, pero puede ajustar las velas. El estoico hace lo mismo con las emociones. No intenta impedir lo que siente, lo dirige, transforma el impulso en claridad, la ira en una acción justa, el miedo en prudencia, la tristeza en profundidad. La madurez emocional no es no sentir, es sentirlo todo sin perderse en nada. Séneca decía que el sabio siente todo lo que el otro siente, pero no se deja arrastrar por ello. Y es exactamente ahí donde está la fuerza, no en eliminar las emociones, sino en educarlas. Puedes sentir ira y aún responder con firmeza y respeto.
Puedes sentir tristeza y aún cumplir con tus deberes. Puedes sentir miedo y aún seguir caminando, porque la libertad emocional no viene de no sentir nada, viene de no ser dominado por nada. La mente madura entiende que la emoción no es una orden, es información. Observa, interpreta y decide con conciencia. La emoción llega como visitante, pero la sabiduría decide cuánto tiempo puede quedarse, y cuanto más practicas esa pausa entre el impulso y la respuesta, más te das cuenta de que el control no está en no sentir, sino en no reaccionar de forma automática. Cuando el miedo y todas las emociones fuertes que provoca te invadan, no luches contra ellas. Respira y pregúntate, ¿qué quiere mostrarme esto? Esa pregunta lo cambia todo, porque transforma la emoción en sabiduría. Y es en ese instante cuando el alma madura, cuando el corazón siente, pero la mente guía. La fuerza no está en silenciar lo que te mueve, está en moverte con conciencia, incluso cuando todo grita por dentro. Porque al final, lo que te define no es lo que el mundo te causa, es lo que eliges hacer con lo que sientes, y esa elección, repetida cada día, es lo que transforma la emoción en carácter. 4. La disciplina es el puente entre el miedo y la confianza. Ningún discurso crea autoconfianza, lo que la crea es la constancia. Con cada acto disciplinado, el miedo se vuelve menos convincente. El hombre que cumple lo que se promete a sí mismo no teme lo que viene de afuera. Mucha gente espera tener confianza para actuar, pero es la acción, repetida con disciplina, la que construye la confianza. No te vuelves firme porque crees en ti porque permaneces firme, incluso cuando dudas. La disciplina es el valor disfrazado de rutina, silenciosa, persistente e implacable. La disciplina es el lazo invisible entre el miedo y el coraje. No depende de la inspiración ni de la motivación. Depende de una decisión. Cada día que haces lo que debe hacerse, aunque estés cansado, aunque sea en silencio, aunque no haya aplausos, le envías un mensaje poderoso a tu mente. Puedo confiar en mí. Marco Aurelio decía, deja de discutir sobre lo que un buen hombre debe ser. Sé uno. Y esa es la esencia de la disciplina. Menos argumento, más coherencia. Porque al final, el hombre disciplinado no es el más talentoso, es el más constante. No espera a que la vida mejore para comenzar, comienza. Y precisamente eso es lo que hace que la vida mejore. La fuerza de la disciplina está en no depender del estado de ánimo, porque quien actúa solo cuando quiere vive preso del azar, pero quien actúa incluso cuando no quiere, crea su destino. La inseguridad nace de la incoherencia. Cuando te prometes algo y no lo cumples, la mente aprende a dudar de ti, pero cada pequeña acción sostenida reconstruye el lazo de la confianza. Levantarte a la hora correcta, mantener tu palabra, concluir lo que empezaste, no son gestos pequeños, son ladrillos de tu fortaleza interior. La mente disciplinada es una fortaleza en tiempos de caos. No busca comodidad, busca dirección. Y es esa dirección la que transforma el miedo en enfoque y el esfuerzo en poder. La disciplina es la forma más alta de amor propio, porque es la decisión de no abandonarte a ti mismo, incluso cuando el mundo entero se rinde. La disciplina es lo opuesto a la prisa. No busca resultados inmediatos, busca una dirección constante, y cuando caminas con dirección, el tiempo se vuelve tu aliado. La constancia transforma lo que parecía imposible en algo natural. Practica esto. Elige algo simple, pero esencial, y cúmplelo. No porque el mundo te lo exija, sino porque tu mente necesita pruebas de que eres confiable. Y con el tiempo vas a darte cuenta de que la confianza no es una emoción, es una consecuencia. Nace del hábito de actuar con integridad, incluso cuando nadie te está mirando.
La disciplina es lo que une quién eres con lo que deseas llegar a ser. Y es en ese vínculo donde el alma encuentra descanso, porque la mente en paz no es la que evita el esfuerzo, es la que honra su propio camino. Quien domina la disciplina domina el tiempo, y quien domina el tiempo domina el destino. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es ser lo suficientemente fuerte para hacer lo correcto, incluso cuando no quieres. 5. La opinión de los demás es un espejo empañado. El juicio ajeno refleja más sobre quién juzga que sobre quién es juzgado. Vivir para agradar es exiliarse de uno mismo. La verdadera libertad nace cuando te vuelves fiel a tu conciencia, no al aplauso. Casi todos cometemos un error silencioso: intentar vernos a través de los ojos de los demás. Mides tu valor por la aprobación, moldeas tus decisiones para agradar, buscas reconocimiento para sentir que estás en el camino correcto, y poco a poco te alejas de ti. Y el precio de agradar siempre es la propia verdad, pero vivir en función de la opinión ajena es como intentar ver tu rostro en un espejo sucio. El reflejo siempre estará distorsionado. Ninguna imagen que los demás hacen de ti es completa, porque nadie te ve desde dentro. El estoico sabe que la libertad comienza en el instante en que deja de ser rehén de la mirada externa, porque la opinión de los demás cambia con el viento, y quien vive para agradar vive cansado. Hoy pueden alabarte y mañana criticarte por la misma actitud. Así es el mundo, y si tu paz depende de eso, nunca será tuya. Epicteto decía: si quieres ser libre, no desees que las cosas sucedan como tú quieres, sino acéptalas como son. Eso también vale para las personas. Acepta que cada uno ve el mundo desde sus propias limitaciones. No todos entenderán tu valentía, tu calma, tu decisión de no reaccionar. Y está bien. No necesitas ser comprendido para estar en paz. Necesitas ser coherente con tu conciencia. La verdadera fuerza es silenciosa, no necesita explicarse. Cuando actúas de acuerdo con lo que crees, el juicio externo deja de tener poder, dejas de vivir como reflejo de los demás y vuelves a ser ventana de ti mismo. Abre una nota en tu celular, ten a la mano papel y lápiz, y hoy anota cuántas de tus acciones nacen de la necesidad de demostrar algo. Y por cada una de ellas, pregúntate: ¿esto realmente nace de mí o es un intento de ser aceptado? Todo lo que nace para agradar se desgasta. Todo lo que nace de la verdad permanece. Deja de buscar validación, busca solidez. Las opiniones cambian, pero la integridad permanece, y cuando tu paz ya no depende del aplauso, el mundo podrá juzgarte, pero nunca más podrá dominarte. La libertad no está en ser admirado, está en ser auténtico. El mundo entero puede dudar de ti, pero si tu conciencia permanece serena, ya has ganado. 6. Fortalece tu mente antes de buscar resultados. El mayor error de quien busca un cambio es intentar transformar el mundo con una mente frágil. Quieres que las cosas encajen, que las personas entiendan, que el tiempo colabore, pero todo lo que está afuera es inestable. Y cuando lo externo cambia, la mente frágil se derrumba. Séneca decía: ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Pero hay un complemento silencioso en esto. Incluso quien sabe a dónde va necesita firmeza para soportar las tormentas. Porque no es el viento el que destruye el barco, es la estructura débil la que no soporta el impacto. De la misma manera pasa contigo. No es el mundo el que necesita calmarse, es tu mente la que debe aprender a mantenerse lúcida incluso en medio del ruido. La mayoría de las personas entrena el cuerpo, estudia, busca técnicas, pero descuida lo esencial. El fortalecimiento mental, y una mente débil no soporta la presión de un propósito fuerte.
Una mente indisciplinada es como una casa sin cimientos, cualquier sacudida la derrumba. Puedes tener talento, oportunidades y voluntad, pero si no dominas tu propio pensamiento, todo se escapa como arena entre los dedos. Fortalecer la mente es aprender a cuestionar los pensamientos antes de creer en ellos. Es darse cuenta de que no toda voz interna es verdad. No toda duda es una advertencia y no toda sensación es señal de peligro. La mente entrenada se convierte en una fortaleza, no porque nada la afecte, sino porque nada la invade sin permiso. Marco Aurelio decía: el alma se tiñe con los colores de los pensamientos, y es exactamente eso. El mundo que ves está pintado por la forma en que piensas. Si tu mente está confundida, el mundo parece hostil. Pero si tu mente está clara, hasta el caos se convierte en un campo de entrenamiento. La claridad mental es la armadura invisible que te protege de la desesperación. No evita el dolor, pero impide que el dolor te consuma. Mientras repitas las mismas palabras, tu mente repetirá las mismas reacciones. Cambia el diálogo interior y el mundo a tu alrededor empezará a responder de otra manera. La práctica de hoy es simple. Observa tu diálogo interno. Nota las frases que repites cuando estás cansado, cuando fallas, cuando te exiges demasiado, y reemplaza una sola frase autodestructiva por algo que te fortalezca. No es autoayuda, es reeducación mental. Eres tú dirigiendo tu mente a pensar de una forma distinta ante un desafío, un problema, una presión. Ese es el camino para construir estabilidad interior, reeducarte, reconstruirte, desaprender a pensar negativamente, con la lente de la inseguridad y el miedo, y aprender a pensar de manera constructiva. Esto no es negar la realidad, ni fingir que todo está bien cuando no lo está. Es aprender a salir de las situaciones con serenidad, donde el miedo solo te haría hundirte más. Fortalecer la mente es como encender una luz en un cuarto oscuro. Lo que parecía una amenaza se revela como una simple sombra. Y cada vez que eliges pensar con claridad, debilitas el poder del miedo y aumentas el alcance de tu valentía. Porque al final, la mente es el campo donde todo sucede, y el guerrero que aprende a dominarla ya ha vencido al mundo. 7. Cree en tu capacidad de afrontar lo que venga. El estoico no cree que todo saldrá bien, cree que sabrá afrontar todo, incluso si sale mal. Esa es la verdadera fe racional, la confianza en la propia mente, no en el azar. Y eso es lo que lo vuelve inquebrantable. La mayoría de las personas confunde la fe con la expectativa. Esperan que todo salga como lo planearon, que el camino sea ligero, que los planes funcionen, y cuando la vida no obedece, se frustran, pierden el equilibrio, se rinden. Pero la vida no fue hecha para obedecer, fue hecha para enseñar. El estoico entiende eso. No busca un camino sin obstáculos, busca una mente capaz de atravesar cualquier terreno. El estoico no deposita su fe en las circunstancias. Confía en algo mucho más profundo, en su propia capacidad de afrontar lo que venga. Esa es la verdadera fe racional, no una creencia ingenua de que todo se va a resolver, sino la certeza serena de que pase lo que pase, seguirás siendo completo. La fe racional es el valor de permanecer lúcido en medio de la tormenta y de seguir caminando incluso sin ver el horizonte. Tu fuerza no está en prever el futuro, está en prepararte para él. El sabio no busca garantías, busca preparación. Y mientras más preparado estás, menos miedo sientes, porque entiendes que ningún escenario te define. Marco Aurelio escribió: lo que le sucede a cada uno está preparado para su bien. No porque el destino sea siempre amable, sino porque cada situación trae consigo la oportunidad de fortalecer el alma. Incluso lo que duele puede pulirte.
Incluso lo que frustra puede enseñarte. Incluso lo que parece una pérdida puede ser una liberación. La fe racional no es optimismo ciego, es confianza lúcida. Nace cuando dejas de preguntar, ¿por qué me pasó esto? Y empiezas a preguntar, ¿qué puedo hacer con esto? Es en ese instante cuando la víctima desaparece y el protagonista despierta, porque no importa lo que el mundo te entregue, lo que importa es lo que haces con lo que recibes. Hoy, mira algo que te preocupa y dite a ti mismo con calma, no necesito garantías, necesito preparación. Esa frase cambia la vibración de la mente, transforma la impotencia en poder, la ansiedad en claridad, la desesperación en dirección. La fe racional es la última etapa del valor, el momento en que comprendes que no necesitas controlar el camino para avanzar con firmeza. Y cuando esa conciencia madura, el miedo no desaparece, simplemente se silencia ante quien ha aprendido a confiar en su propia fuerza. La verdadera confianza no es esperar que la vida te proteja, es saber que, pase lo que pase, seguirás siendo completo. Y es en esa integridad silenciosa donde el valor deja de ser una palabra y se convierte en naturaleza. El hombre que confía en su propia mente puede perderlo todo, menos el poder de volver a empezar. 8. El silencio es el terreno donde el miedo se desvanece. El miedo necesita ruido mental para sobrevivir. Pero cuando guardas silencio, respiras y observas, te das cuenta de que la mayoría de las amenazas están dentro de tu propia imaginación. La serenidad es el suelo de la valentía. Vivimos rodeados de ruido, notificaciones, opiniones, voces externas e internas que compiten por nuestra atención. Pero el mayor ruido no viene de afuera, viene de la mente que no para, que repite lo que ya pasó, que ensaya lo que aún no ha ocurrido, que habla todo el tiempo y nunca escucha. Y por eso el hombre moderno se pierde. Escucha todo, menos su propia conciencia. El silencio es el remedio que el hombre moderno ha olvidado. Y es en él donde el miedo, la ira y la confusión comienzan a perder fuerza, porque el silencio es el lugar donde la verdad reaparece. Quien aprende a escuchar el silencio, aprende a escuchar su propia alma. Y ese es el primer paso para recuperar el control interior. Cuando guardas silencio, no es el mundo el que cambia, eres tú quien vuelve a oír lo esencial. Séneca decía, el que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. El silencio es precisamente el intervalo donde aprendes a separar lo real de lo imaginario. Es el espacio entre el impulso y la reacción, entre el pensamiento y la respuesta. Y es en ese espacio donde la mente se reorganiza, donde el cuerpo vuelve a respirar y donde el valor se reconstruye. El problema es que mucha gente le teme al silencio, porque revela lo que ha sido escondido. Pero lo que el silencio revela, sana. Te muestra lo que necesita ser ajustado, lo que has estado ignorando, lo que realmente importa cuando el ruido termina. El silencio es el maestro que habla bajo, pero enseña alto. Y cuando aprendes a soportar el sonido de tu propia mente, descubres que nunca fue tu enemiga, solo necesitaba ser escuchada. Practica esto. Todos los días, reserva unos minutos para no hacer nada, ni escuchar, ni mirar, ni responder. Solo estar contigo. Respira, observa, percibe lo que emerge. Al principio puede ser incómodo, pero pronto notarás. Cuanto más silencio hay dentro de ti, menos ruido te alcanza afuera. Cuanto más te dedicas a esos minutos, más entiendes que el silencio no es ausencia de sonido, es presencia de uno mismo, y es en ese terreno donde la tensión se disuelve y la mente encuentra nuevamente su centro. Es en el silencio donde el ser humano aprende a escucharse, y quien se escucha con verdad ya no se pierde.
El mundo puede gritar, el caos puede llamar, pero dentro del silencio, el alma siempre sabe el camino de regreso. Y es en ese instante, cuando el ruido se apaga, que el miedo deja de existir y el espíritu recupera su paz original. Ahora que has llegado hasta aquí, quizá hayas notado algo esencial. El miedo nunca fue el problema. El problema siempre fue olvidar quién eres cuando aparece. Todo lo que hemos visto hasta ahora apunta en la misma dirección: el control de uno mismo. No el control obsesivo del mundo, sino el dominio silencioso sobre tus propias respuestas. No necesitas eliminar el miedo, solo dejar de alimentarlo. No necesitas demostrar nada, solo actuar con coherencia. No necesitas esperar confianza, solo actuar con disciplina hasta que nazca. Cuando haces silencio, la mente se alinea. Cuando estás presente, el miedo pierde terreno. Cuando actúas con constancia, el caos externo deja de conducirte. Y cuando aprendes a confiar en tu capacidad de enfrentar lo que venga, descubres que la verdadera seguridad nunca estuvo en las circunstancias, siempre estuvo en ti. El estoicismo no es una filosofía de palabras bonitas, es una práctica de firmeza diaria. Es el arte de permanecer sereno en medio de lo que no se puede controlar y de actuar con valentía dentro de lo que sí se puede. Y en ese equilibrio nace la libertad mental, la claridad emocional y la fuerza que ningún obstáculo puede destruir. Así que hoy, elige un gesto simple pero firme. Haz eso que estás postergando, di lo que estás evitando o comienza lo que vienes prometiéndote a ti mismo. No esperes sentir valentía. La valentía es lo que sientes después de actuar. Y si este video te tocó de alguna manera, escribe en los comentarios: hoy elijo actuar con valentía y serenidad. Porque es en ese instante, cuando decides actuar incluso con duda, que la mente entiende quién manda. Y a partir de ahí, nada más te domina. Gracias por ver.